Un error. Lo que digo es que nosotros nunca estamos en el oscurantismo, aunque estén todas las luces apagadas. Eso es lo único que yo puedo decir Exactamente, es lo único que con, lo puedo decir. con total claridad. Voy a prender la luz de la... Ya. Este es el único podcast con backstage. Fernando yendo a prender una luz, la Ale arreglando el celular y todo. Ya, ahí estamos. Sí, en realidad Aquí también, ahí yo estoy aquí con luz natural, así que en cualquier momento quedamos sin. obligado a hablar rápido, a hablar corto. Claro. Oye, de hecho, voy a hacer un test. Sí, ahí está, ya. Oye, en realidad ahora que lo pienso y que lo digo, esto es un podcast con backstage. Entonces es como, Claro, no es que seamos juleros, sino que compartimos este momento de intimidad. Oye, ¿les puedo hacer es lo una que hay. pregunta? ¿Les puedo hacer una Hágalo. pregunta a los dos? ¿Ustedes Ya. hacen algo para que la pantalla se vea con esa luz de atrás hacia adelante? ¿No? No. ¿Y por qué a mí, weón, si yo tengo la misma pared blanca que usted, weón, me sale, weón, la weá negra? No sé. No sé qué decirte, No Fernando. sé, Fernando, tampoco. Mira, no sé si... Me supera. Sí. Negro culiao. Y no vamos a hablar de drogas hoy día. Hoy no. No. Hoy en día no. Hoy no. Mal día. Es un mal día para hablar de drogas. Oye, sí. Sí, De cuadro. La Cosa Nostra habla de drogas. claro, claro. Sí. Oye, Como decían, ¿y dónde está el piloto? Mal día para dejarla, no. Esa era- oye, sí. Oye, un mal día para dejar la droga. No, definitivamente. Sí. Oye, espérate, quiero leerles al aire porque yo, transparencia total. Hoy no asistiré al Oye, podcast. ¿Ok? ¿por qué Dice Alberto Mayor, hoy no asistiré al podcast, me salió otra váyanse a reunión la chucha? y es importante para la sobrevivencia, así que me ausentaré. Solo ¿Y me qué? Oye, preocupa que este aparato me corrija la palabra sobrevivencia para dejarla mal. Ese fue su lacónico mensaje. esa es mi Ya, preocupación. ese es mi ¿Qué puede preocupación. ser algo que Mi haga preocupación es su el piloto. sobrevivencia? ¿Que se tiene que comer un cordero, weón, hoy día? No, ¿Qué yo creo cosa? que su propina es mi sueldo. Yo creo que estamos en esa fase. Ah, ya. Sí. Ok. Sí, sí. Mm. No, sí. Los sociólogos también lloran, se llama esta teleserie, protagonizada por Alberto Mayor y Verónica Castro. ¿Recuerdan o no? Los sociólogos también lloran. Los Sí. sociólogos también lloran. En cambio, Oye, Darío, los te puedo periodistas no lloran, contar que facturan. ¿Ah? hay un letrero que aparece sobre tu cara ¿Ya? que me dice que la reunión se está grabando ¿Sí? y me ofrece solo la opción de salir de la reunión. No, no, no. No, 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 no. Entonces, ¿qué hago para sacar Ponle alguna X. ese irritante? Ah, ahí está, entendido. ¡Piu! Ya. Esto es un backstage extendido. ¿Ah? Oye, El pero backstage. déjame hacer la pregunta formalmente hoy día. ¿Ustedes hacen algo para que las paredes blancas se vean blancas y las mías se vean grises? No, pues. No, No, pues. ya pasamos por este punto. No. Pero, pero ponen luces de alguna manera o algo para que se Ah, parezca. No, para que. No, estamos más iluminados nomás. yo No, estoy al lado de una ventana. Yo estoy Todo lo que te también, frente. puedo decir. yo Mira, también. Y Yo, tengo atrás y tengo luz arriba y todo. esa es mi fuente de luz. ya. Pero te ves bien. No Te ves bien. tengo, Sí. no tengo ninguna En este, en este pantalla ni instante, nada. en este instante, los auditores de la cosa no Ahí están estoy abriendo bajando, más. bajando, Ahí bajando. estoy abriendo más la ventana. Voy a abrir más todavía la Ahí, ventana. ahí se ve bastante luz. La Déjame abrir gente, la más gente la en ventana. este Oye, ¿y rato, si le decimos a Jaime que haga lo suyo mientras no, espérate, no. pasamos este bochornoso No, la momento? gente en este rato, la gente en este rato está gritando, está dando, avísenme cuando empiecen a hablar de política. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, Ah, ya. pues chiquillos, estamos mostrando la hilacha. Compórtense, compórtense. Yo trato que la gente crea que soy juvenil, pero con esta performance inicial quedamos todos de 80 años, weón. Mucha su madre, ya. La Oye, pura verdad nomás, pues, ya. ya. No viene Alberto Mayor, ya lo saben, así que el podcast va a durar 22 minutos. Nada, sí somos todos buenos para la conversa. Igual hay harto tema, hay así como política, hay Piñera, hay Torrealba, hay Gabinete, hay Giorgio, hay harta política, pero ya vamos a entrar. Bueno, la semana pasada Alberto sí llegó, pero llegó tarde.
porque la Claro. semana pasada estuvimos en No, San Joaquín. era ¿Cómo que no. estuvo? ¿Cómo lo Ha pasaron? pasado apenas una semana, ¿verdad? Sí, Ya ¿no? me parece que fue hace tanto tiempo. Sí. Sí. Mira, ¿cómo? Estuvo súper bueno, yo encuentro que sí. Voy a ir Ah, pasando ahí estamos. fotografías de Mitzi, que fue una cosa muy, muy genial, porque fue una conversación así de 2 horas antes, en fin, no sé qué, llegó, tomó fotos, en fin, y estuvo súper bien. Ahí estoy mostrando algunas justamente del backstage, el camarín. ¿Está buena esa foto? Estaba grabando ¿Por ahí. Está qué, por qué buena. estamos los dos con la Alejandra y tú en el mismo baño, weón? ¿Por qué? Porque ese es el camarín. Así que no. Mm. Todo el resto de primer mundo en San Joaquín, hay que decir que el camarín era más bien, eh, ¿cómo decirlo? Un baño grande, Un baño grande. Pero nos acogió sin problema. pero Sí, con cariño. con todas las comodidades de un camarín. Claro, con todas las comunidades de un buen baño. Ahí está. Vamos don Jaime Dabañino, que lo queremos tanto, mira. Oye, Dabañino se corta el pelo igual a Giorgio. El mismo peluquero, Sí. exactamente. Ahí vamos entrando a escena, el blanco y negro ahí, la sultana, preparando. Dabañino dando inicio en un teatro prácticamente lleno. Mira qué bonita la No, gente. extraordinario, Bonito, bonito, extraordinario. extraordinario. Bonito. Ahí Fernando haciendo su inicio. Todos hicimos un comentario. La sultana recibiendo la ovación del público. Quiroga que salió Quiroga que soy yo, estoy con Martín Vargas, que salí con el celular, Hablando, claro. porque efectivamente estaba whatsappeando con Alberto diciéndole, no, weón, ya, entra directo por el público. Ahí le estaba explicando a la gente, porque Alberto venía llegando. De hecho, hay una imagen que lo registra ahí. Ahí, Épico momento que la gente dijo, oye, qué bonito, que bien lo épico. prepararon. Nada. Epene. Nada. Momento epene de la cosa Es nostra. verdad, momento. Se me había olvidado esa Sí, expresión. pues. Mayor llegando Sí, después bueno. del público. Y dando cátedra. Y por eso le llegó su cabeza de caballo. Ya, y ahí estuvo, Claro. en fin. Hay hartas fotitos, ahí las vamos a ir compartiendo, subiendo. Mira, Bueno. mira, estamos, que salimos bonitos, ¿viste? Sí. Pero no es porque seamos bonitos, sino es por gracia de la fotógrafa. En fin. Y estuvo muy bueno después. Lo adelanto rápido, ahí hablando, porque además después, recuérdense que entramos con la nube palabra. Dejamos Sí. sellado el... Sí. Oye, eso hizo harto que hablar, ¿ah? Sí, sí. Las 9 palabras. Mira que sale coqueto ahí, Paulsen. Claro. Sale coqueto. Buscando cositas. Sí, pues. ¿Qué cosita, Paulsen? Cuidado con eso. Nada, yo sí, de Ya. repente Mira pasan cosas. qué bonito ahí. Tuvieron buenas las 9 palabras. Sí, Sí, bueno. súper bueno. Sí, tuvo bueno el ejercicio. Bueno, en fin, ya, ahí están todos, la estoy pasando rápido, ya, voy a bajarla porque si no mucho. Estuvo bien, de verdad, agradecer nuevamente, quiero agradecer a la Corporación Cultural de San Joaquín, que tuvieron, además, nos sentimos súper bien, súper cariñosos, el equipo de trabajo excelente, la gente que hizo el streaming espectacular, o sea, súper bien, así que ahí están, lo pueden disfrutar. Yo creo que mucha gente hemos recibido feedback, no solo los que fueron, evidentemente, sino también de los quienes lo han visto, no sé, sobre 60.000, 70.000 reproducciones en las distintas redes, y la verdad que estuvo simpático, así que muchas gracias. Sí, yo creo que la gente disfrutó la interacción. Creo que ha sido el podcast más interactuado que hemos tenido. Sí, así que entre años más volvemos a hacer una versión de ese tipo, Sí. porque dan susto las interacciones, a veces dan susto. Sí. Sí, a veces dan susto. Ya, Jaime Dabañino, haz lo tuyo y iniciemos formalmente este podcast. De alguna manera lo adelantamos la semana pasada en el Teatro Municipal de San Joaquín. Piñera no quiere morir. A las apariciones de las últimas semanas le faltaba la entrevista dominguera que llenara de cuñas el escenario político y sobre todo que demuestre que el hombre existe y que en vista que en la presidencia le fue como las pelotas, ahora quiere postular ser el mejor expresidente. ¿Cómo lo hallan ustedes? ¿Y si resulta la fantasía piñerista y ahora arman una nueva concertación donde hasta Kast se sienta cómodo? Nada se puede descartar. Que comience el podcast de los martes. Fernando, Alejandra, Alberto y Darío. Aquí comienza La Cosa Nostra. No, Jaime, Alberto no.
Oye, Piñera, alguien podrá decir, ya, filo, una entrevista, no pasa nada. ¿Deja algo? Yo tengo la sensación que sí, pero me interesa partir, no sé, Ale, Fernando, ¿qué deja esta entrevista? Que en realidad es el corolario, digámoslo, como dice Dabañino, de lo que ya venía ocurriendo las últimas semanas. Había estas típicas apariciones, obviamente, seguramente con buenos equipos de prensa, equipos de análisis en términos de cómo ir metiendo para aparecer. Y la entrevista dominguera, la entrevista de la tercera, de alguna manera marca, porque dice varias cosas, de mi perspectiva, y entra en escena. ¿Es más bien anecdótico o efectivamente tiene una cierta relevancia para lo que se empieza a construir? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no creo que sea anecdótico porque está muy bien preparado. No es Piñera saliendo de una sala y hablando lo primero que se le ocurre, sino que está preparada, las cuñas están diseñadas para aparecer al menos como factotum. No sé si tendrá, él dice que no tiene intenciones presidenciales, pero es difícil creerle eso a los eternos candidatos. Pero no sé si es relevante en sí mismo. Se hace aparecer como relevante, pero yo no sé si es relevante en el contexto político. No tengo un juicio firme sobre esa materia. Fernando. A ver, yo sin tratar de, por cierto, enlodar la imagen del presidente, pero creo que estos son brazadas de muerto. O sea, no tienen ninguna chance de llegar a realidad. Son cosas que se dicen, cosas que hoy día se pueden decir porque ya no tienes que dar cuenta de tu propia gestión y por lo tanto tú puedes decir y hablar y criticar a quien quiera que esté en tu lugar, sea de tu gremio, de tu partido, de tu coalición, o sea de el oficialismo. Pero creo que el presidente Piñera no tiene ni una posibilidad alguna de volver a estar en el pináculo de la política chilena. Fíjate que a mí en la entrevista, que es la tercera, yo ayer lo comentaba en otro lado, que hay una cosa que no sé si tuvieron ustedes la oportunidad, no creo, una cosa bien específica, pero después de haberme leído la entrevista el día domingo, me parece que ayer lunes, la subieron y debe estar todavía en el sitio electrónico de la tercera, la versión en video. Es decir, pusieron una cámara fija y la periodista le iba preguntando. Hizo una edición así, igual una edición como en cierto sentido pedido, porque entre medio de los temas los iban subtitulando y iban poniendo así unas imágenes como bonitas, una buena producción gráfica. Ya, Pero estaba preproducido. sí, pero tiene un pero, a mi juicio, gigante, menor, porque son cosas que están ahí al borde, y es que cuando veo la entrevista, la empiezo a ver, toda la entrevista Piñera la va leyendo, la va siguiendo en un punteo que tiene, casi toda. Un punteo que probablemente prepara él mismo. Pero Piñera, una de sus características es su enorme rapidez mental. No tiene por qué mantenerla. No estoy haciendo ningún menoscabo, ningún análisis de situación. Estoy diciendo que justamente para hacer esta puesta en escena fue una imagen, yo digo, quizá exagero el concepto, un poco lamentable de Piñera. Porque de alguna manera tú entiendes que entonces una cosa como esa no tienes que tenerla pauteado, te tiene que brotar. O sea, si tú vas a decir, vas a llamar, Claro, queremos armar una concertación y usas ese concepto, me quiero quedar en eso también, démosle una vuelta a la utilización del concepto. Habla una concertación y además le pone geometría, dice, desde demócratas y amarillos desde. hasta republicanos. Entonces plantea la cosa, otras cosas, pero lo hace todo así siguiendo. Es raro porque en el fondo tú también te podéis tener un punteo, mira, quiero decir estas tres cosas que no se me olviden, pero iba incluso hasta como los contenidos. Invito a quien, ociosos como uno, ojalá con más tiempo libre que tengo yo, revísenla, porque de verdad es llamativo. Hago esta cosa más bien de forma. Y ya entrando un poco al contenido y asumiendo entonces que es una entrevista, tal como decía la Alejandra, que tiene un encuadre, que no es casual, que se parece más bien como un publi-reportaje, ¿cachai? Que se instala, digamos, en eso, y está bien, un expresidente, no hay ningún problema con aquello. Dice esta idea y señala, insisto, esta geometría. Entonces, a mí me pasa lo siguiente, que yo creo que, concordando también con Fernando, que efectivamente son manotazos de ahogado, es decir, yo creo que él no va a poder entrar a escena, pero sí creo que hay una consecuencia, y lo voy a poner características. Creo que tiene una cierta gravedad que Piñera
rápidamente, antes de que se inicie recién la batalla presidencial, deje ya establecido, ok, no es sorpresivo, pero me parece que igual tiene una gravedad, el naturalizar que en realidad uno puede tener un espacio muy grande donde republicanos entra de todas maneras. Alguien podría decir, bueno, es obvio, republicanos es el que la lleva. Bueno, pero eso son parte de las tomas de decisiones políticas que en algún minuto hay que hacer. Es decir, republicanos no es solo el partido republicano, republicanos es todo lo que está en su entorno. Republicanos es el Team Patriota, republicanos es Pancho Malo, republicanos son sus consejeros constitucionales que están en una lucha casi fratricida para, en la práctica, ponerle trabas grandes a mínimos civilizatorios como el aborto de 3 causales, que quizás es el elemento más visible, pero muchos más, el tema de los derechos a huelga, etc. Entonces, de alguna manera, fíjate que lo que vemos es que no hay nadie en la derecha. Hubo un par de gestos tímidos, briones en la elección anterior, pero así como personas. No hay nadie en ese mundo, y el expresidente tampoco, que resienta, más allá de una palabrita, sí, debiéramos tener más, propender a los acuerdos, pero más allá de eso, nadie resiente la irrupción en gloria y majestad de la ultraderecha. Y lo que digo yo es que se van a arrepentir. O sea, se van a arrepentir. Bueno, Piñera ha transitado por todo el espectro y ha sido en algunos momentos extremadamente conservador, y en otros momentos de la historia yo diría que los más muy liberales, pero siempre con una dosis de oportunismo, siempre oliendo, testeando las aguas hacia dónde va el viento. No me sorprende que trata de ponerse en primera fila para jugar algún rol, no sé si candidato, pero jugar algún rol en lo que la derecha tiene que hacer o decir en un momento en que los republicanos se llevan todo. Ya. ¿Estaba bien, Ale, con Perdón. la...? No, estaba bien en tu forma anterior. Ya, perdón, tengo que contestar esta llamada ahí porque es mi hijo, así que me puedes mutear un poquito. Ah, ya, pues te tengo que mutear entonces. Claro. Ya. Yo tengo la impresión, Darío, que el presidente Piñera tuvo un gobierno, extraordinariamente convulsivo por haber equivocado una fórmula, que era la fórmula de generar lo que se entendía como los tecnócratas. Se produce ahí una situación tremendamente fuerte en un momento dado donde sus propios aliados le dicen tiene que cambiar este gabinete y tiene que hacerlo más político. No tiene que ser tecnócrata, tiene que ser político. Las cosas no pasan solamente por situaciones tecnológicas. Y cambia el gabinete, presidente, entero, o una buena parte. Sí, una buena parte. Y tiene el oasis momentáneo del rescate de los mineros, que lo transforma en una persona porque genuinamente él estuvo siempre por ir a buscarlo hasta el final. Había dudas en su ministro de Minería, en Lawrence Goldborn, con llanto y todo. Había dudas entre algunas personas de Codelco incluso, y el presidente en ese entonces dijo, sigan perforando, hasta que los encontraron. Y fue bingo, y fue una cosa espectacular, pero no transitó, no traspasó hacia si tú quieres, hacia el crear un arco de personalidades en el gobierno que fueran de alguna manera compatibles con una idea común. Y el presidente siempre estuvo peleando ahí con distintas variantes. Y yo tengo la impresión de que Sebastián Piñera en eso no ha cambiado. Sebastián Piñera no es una persona que vaya a ser, no, a ver, te lo pongo, no es una persona de carácter empático. Puede ser una buena persona, yo no creo que sea una mala persona el presidente Piñera, pero no es empático, no es una persona que funciona sobre la base de aquello que produce y aquello que no produce. Y por lo tanto, en esa lógica, que es una lógica de mostrar resultados rápidos, resultados fulgurantes e instantáneos para que tú aplaudas, hoy día el mundo no está hecho de eso.
El mundo está hecho de ciclos mucho más lentos, mucho más complejos, que simplemente el poder sacar a 33 mineros de una mina en un lapso de 6 días. Hoy día no resulta eso. Sí, sí. Ahora, estamos ya notificados, para poner esa palabra que utilizó el actual presidente Gabriel Boric respecto al expresidente. Estamos notificados, y yo creo que en ese sentido, yo insisto, yo guardaría la entrevista de Piñera porque creo que tiene un mérito. Y por supuesto que ahí el ascendiente que le hace el expresidente en su sector es. Y que efectivamente las encuestas lo tengan ahora ya a un nivel así como aceptable para ser expresidente, también sí, eso yo creo que no. Más allá de nuestra nube de palabras, de la nube de palabras de la gente que fue al teatro, que fuera un poquito más lapidaria con Piñera. Pero la verdad que estamos notificados por una figura relevante del pasado, no del futuro, que está claro que vamos a ir todos en el mismo barco. No dice nada nuevo, eso ya se leía, ya la segunda vuelta de la elección lo ratificó, pero lo ratificó en una segunda vuelta donde se enfrentaban a Boric, así a la ultra izquierda desde esa perspectiva, donde además igual se veía que tenía pocas posibilidades Kast, y lo más importante, donde el ciclo no había girado, el péndulo no había girado a la derecha y no había sido republicano el que tuviera la sartén por el mango. Es decir, ahora, lo dije ayer también en otro lado, esta idea de Piñera, lo digo un poco exageradamente, de rodillas, esa derecha, con su movimiento y todo, pero esa derecha, que alguna vez es una derecha más democrática, que tiene una cierta trayectoria más democrática, no es muy masiva, pero bueno, lo puede encarnar Piñera, de rodillas frente a republicanos. Es decir, lo que pueden apostar ahora es que surja, que Evelyn Matei surja, o sea, avance, o que algún otro. Puede ser, pero la cosa es, vamos todos juntos, y por lo tanto cuesta pensar, a mí al menos me cuesta pensar que de aquí a, no sé, un año y medio más, que cuando ya entremos en recta final para la elección presidencial, el 2025, me cuesta pensar que no sea republicano el que siga llevando el pandero. Y eso, fíjate... Además que en la trayectoria de Evelyn Matei siempre la han cambiado. Siempre la bajan a la última hora. Nunca han llegado con ella hasta el final. Sí, pues. Entonces, ¿por qué lo van a hacer ahora? Sí. No, y además que Evelyn Matei ayer justamente enarbolando, qué sé yo, defendiendo el tema del aborto tres causales, etcétera. Es decir, no, y los fácticos conservadores, no, se la van a jugar porque ella también desaparezca del mapa, digamos, o que sea solamente un eslabón funcional para O una que primaria. o que atraiga esa votación de derecha que está en contra, pero que al final se suma como ministra del Interior, como canciller o algo, y sumar esos votos, se nos puede dejar afuera para armar gobierno. Así es. Oye, crucemos la vereda. Ayer, creo que fue ayer la portada de la segunda, lo digo como un elemento, esta idea que empieza a rondar y que va a ser, por supuesto, también encuadrada, que tiene que ver con el avance de las investigaciones de la Fiscalía en las distintas, cada vez serán más aristas de los casos, fundaciones, convenios, ¿cachai? Más aristas, que efectivamente no todas son del gobierno central. De hecho, las que han aparecido en los últimos días, por ejemplo, el tema de Ancalao, tiene que ver con gobierno regional, no tiene nada que ver con el gobierno central. Hay gobiernos regionales de distinto signo político, hasta de derecha, y con fundaciones, digamos, que no tienen tampoco que ver con Revolución Democrática, que es donde surge. Pero lo que salga, esto es como la del Guatón Loyola, o sea, combo que se perdía le va a llegar igual al pelado Jackson, si eso es así, y por lo tanto el gobierno. Sí. Ya, entonces lo que empieza a aparecer ahora es en el horizonte se avisoran autoridades relevantes, ministras de Estado, en algún trámite judicial, que puede ser incluso ir como testigo, no importa, pero la foto es igual entrando a un lugar donde alguien te va a preguntar cosas. ¿Ya? Rodeada de policía. Rodeado de policía, a lo lejos, claro. una cámara con un buen zoom, subiéndote rápidamente al auto. Esa imagen te mata. Ayer era la portada de la A menos que seas Donald Trump. Justamente. Por ahí alguna gente de derecha planteaba, y en realidad, no sé, no tengo idea la cosa investigativa, no sé si lo decía sencillamente como para forzar la imagen, decía, bueno, podrían incluso allanar en La Moneda. El Ministerio de Desarrollo Social está en La Moneda, por ejemplo, y otros ministerios también. Entonces, estamos hablando de imágenes, pero además de un hecho concreto y real, que es autoridades metido en cosas judiciales, incluso en calidad de testigo, insisto, puede ser ni siquiera como imputado, también puede ser como imputado,
¿Cómo lo ven? ¿Qué se viene? ¿Se viene la distopía para el futuro, para el gobierno realmente? ¿O va a poder parar de alguna manera la sangría? Esa es la pregunta futuróloga, que la hago, no tiene por qué responderla, pero creo que es buena para ponerla encima de la mesa. Yo creo que la crisis tiene un diseño de salida que ha intentado imponer sobre todo el ministro de Justicia, en el sentido de que este espacio de laxitud entre la relación del Estado y las ONG es masivo y transversal. Hay una laxitud que ha sido usada o abusada en algunos casos para actos de corrupción. ¿Cuándo tú defines corrupción? Cuando en un caso hay un conflicto de interés, aunque la pega se haga y se haga bien, porque igual si se la deja a tu hermano, tu hermana, tu novio, tu pariente, hay un conflicto de interés, no importa ahí cómo se hizo, si se hizo o no se hizo la pega. Y están los otros casos donde hubo traspasos a personas vinculadas tal vez no por parentesco, sino que por actividad política, donde no está claro que la plata haya hecho la pega. En cualquiera de los dos casos es corrupción y es transversal. A mí me late que los casos que se están abriendo son también bizarros que va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros periodos anteriores, que cuando la cuestión es masiva, transversal, y hay una debilidad en el Estado, los prohombres y varones de la política chilena se van a poner de acuerdo, van a hacer un proyecto de ley, los casos judiciales no van a avanzar más que en aquellos casos donde esté absolutamente comprobado que hay delito, que tampoco está claro en cuáles casos podría haber delito. Los otros casos van a terminar con sumario, y ese es un espacio donde la política puede seguir avanzando. Pero para eso hay que tener un cierto control de la agenda, y yo eso es lo que no veo, que a mí no me parece que las circunstancias no sean abordables, pero no veo un diseño de avance que más allá que estar sometido a los vaivenes del titular de la mañana. Fernando, ¿cómo lo ves tú? A ver, hay una frase histórica de Mark Twain que dice: di la verdad y no tendrás que recordar nada. Cuando tú mientes y te preguntan 10 días después sobre la misma cosa, tienes que tratar de acordarte cuál fue la mentira que tiraste. Y cuesta. Y estamos empezando a ver ese tipo de situación, donde lo que se está diciendo hoy día no calza con lo que se dijo la primera vez. Y por lo tanto, yo sugiero o sugeriría que hagamos un aplanamiento de verdad, pero taxativo, y quienes no caigan en esa lógica se vayan de patar la raja. Punto. Pero no puedes seguir tratando de esperar que el tiempo se vaya pasando y la cosa se vaya olvidando, porque no va a ser así. Tú tienes una oposición muy poderosa, potente, tiene mayoría en el Consejo y en un montón de otras cosas, y tiene toda la legitimidad de seguir jodiéndote. Y tú, mientras más tiempo pasa, más te olvidas de la primera mentira que dijiste. Ya, pero espérate, pero con lo que tú acabas de decir, déjame entrar en ánimo así interpelador. Ya, pero por ejemplo, entonces tú propondrías, juguemos como nos gusta jugar a veces con Mayol a los asesores. Entonces, ya, asesores que a nadie le viene ni una pregunta, pero no importa. Para eso tenemos el Zoom. O sea, pero por ejemplo, entonces ya, tú te sentáis este fin de semana o esta semana en el equipo de crisis y todo, y decís, mira, aquí hay algunas dudas, algunos han comentado, entonces hay 5 seremi toda la cuestión y 5 de estos otros ministerios, no sé qué, y este subsecretario, no sé qué, y de repente entonces, ¿qué? En una semana más te descabezáis todo, o sea, de partida, Giorgio Jackson, Monte, pero sí, alguno que pasó por el lado, No, sacáis... yo descabezo a ver, aquí hay gente que sabe determinadas cosas. Yo vengo diciendo hace rato una cosa que ya dije el otro día en el teatro, y lo vuelvo a decir. A mí me sorprende mucho, mucho, que organizaciones políticas sin fines de lucro
opten por recursos, les den una cantidad gigantesca de recursos. Y esas personas que se supone ayudan a la población, no llamen a los programas de televisión para decirle, ¿por qué no me entrevistas a mí, Juan? Yo te digo lo que estamos haciendo para mejorar tal o cual cosa. Cuando me llaman todo el tiempo, para un montón de cosas. Y resulta que personas que dicen, oye, recibí 600 millones para mejorar, weón, todas las casas en determinada población, ¿cómo no va a ser valioso eso? Pero nadie llama. Entonces la pregunta es, perdón, ¿estaban esquivando las preguntas que eventualmente les podían hacer? ¿O mejor no hacerlo porque esta cosa no es limpia? Bueno, de acuerdo, pero insisto, ¿pero qué hace el presidente? ¿Cómo sale de esto el presidente? ¿Cómo el presidente no se sigue potenciando día a día? Porque el presidente, y lo hemos visto, ahí están incluso las encuestas, él logra mantener un cierto piso. Hay la figura presidencial que probablemente le habla a su tribu, y la tribu al presidente le cree. Uno escucha, conversa con todo el mundo, y el presidente, nosotros mismos acá, como uno tiende a creer a Boric, presidente. Bueno, pero eso tiene un límite, porque además después le puedes creer, pero, o sea, le puedes creer porque en realidad, porque si no ya estamos en Sodoma y Gomorra, pero en realidad ya no le crees incluso la capacidad de ordenar la casa, que también es otra variable. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ahora? O sea, porque además uno podría decir, ha habido harta discusión al respecto, de hecho salió, creo que fue la propia vocera, Camila Vallejo, a decir, hablando de otra situación anterior, en un gobierno de Bachelet, donde salieron algunos ministros y en realidad no pasó nada, es decir, porque además es así, evidentemente la oposición, las No, oposiciones, la de oposición, cualquiera, claro, es una sed que no se va a saciar. exacto, Si sacas 2, quieres sacar a 8. sí, Y claro. así. Ahora, el tema es No. que en este minuto está claro que hay un enfoque. Entonces, ¿qué? ¿Lo defiendes? ¿Pasa septiembre? ¿Esperas que se terminen los casos que sigan saliendo para en algún minuto, cuando ya esté todo bien desangrado, ahí hacer la amputación? Que así, yo creo que está bien difícil, lo digo. Yo creo que en los casos, o sea, de partida hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Tú no sabes qué va a salir mañana pasado en un diario local de Aysén, de Chañaral, de Antofagasta, con alguna placa de fundación que se gastó un jacuzzi o tinas de agua caliente. No sabes en qué momento va a pasar y no puedes, porque obviamente que el interés de quien ha hecho algo es ocultarlo, mantenerse a la defensiva. No coinciden los intereses de los imputados con los intereses del gobierno. También pudiera ser que alguien como acorralado, como un Andrade, empieza a despotricar. Empieza a decir, yo no soy solo en esto. Y me llegaron órdenes de tal lado, y bastaría eso para que todo lo que hoy día es grave aparezca como definitivo. Lo que yo le daría, si me pidieran un consejo, sería demostrar acciones. ¿Qué estoy haciendo? O sea, tratar de mantener este tema judicializado y como asunto de abogados, pero no agarrar el fierro caliente. Yo estaría mostrando realizaciones, inaugurando plazas, yendo a los consultorios, no sé, demostrando las cosas que le estabas haciendo y que además debiera ser el foco del gobierno. No te puedes quedar paralizado, porque además queda demasiado tiempo. Quedarte quieto no va tampoco a minorar la sed de nadie. Ustedes, ambos dos, ¿no? Para jugar para decirlo mal, que llevan años reporteando, trabajando en medios, en distintos roles de bastante más liderazgo, ¿recuerdan esos 30 años de democracia? ¿Cuáles podrían ser las analogías a este momento? En términos que pareciera que es así, que estamos ya, pero en el peor de los mundos, que pareciera que estuviéramos así como en el gobierno más corrupto. Eso de alguna manera parte del encuadre. Yo creo que cabal. El Cabal Mocate y Cabal. Cabal es comparable, sobre todo por la gran dilocuencia de los discursos, porque con el Lago la oposición fue dura, pero fue mucho más respetuosa de la institucionalidad. Con Bachelet, acuérdate que se hablaba de misoginia y todo, porque nadie le tenía respeto, le decían lo que se le ocurría, digamos. Hubo un momento en que se habló que el gobierno podía no terminar. Yo creo que ese fue un momento
duro, que se salvó, me parece, también por esta conducta transversal. Se salvó porque los procesos judiciales empezaron a demostrar que el financiamiento ilegal de la política era masivo y transversal, porque no se pudo contener el tema a la discusión del caso Cabal. Por eso se solucionó. Y que yo creo que va a pasar lo mismo acá. Sí, O sea, sí. los gobernadores, hay varios gobernadores metidos que son o demócratas cristianos o derechistas y en unos traspasos bien con olor a fraude, para no adelantar un juicio que tiene que hacer la justicia, pero bien impresentables. Bob Gates Yo creo, Darío y Ale, yo creo que hay ciertos momentos en que tú no puedes hacer demasiado cálculo. Y lo que corresponde es, ¿sabéis qué? Transparentemos esto. ¿Y qué costo tiene? Puta, tiene un costo que quizás tenemos que cambiar 2 o 3 ministros, quizás tenemos que cambiar 3 o 4 subsecretarios, quizás tengo que renunciar yo. Pero el hecho es que tú no puedes dejar dando vuelta una cosa que no está cerrada y que para cualquier situación surge, pero perfectamente como si que no hubiese pasado nada. Tienes que resolverlo y la forma de resolverlo es decir la verdad. Ya hasta ahora no se ha dicho. Sí, yo tengo la sensación que efectivamente, o sea, porque además yo creo que esa es la sensación que tiene la mayoría de la gente, ¿cachai? Entonces... Sí, de que todavía falta. Sí, y entonces mientras eso siga siendo más o menos, o sea, mientras eso tenga asidero, aunque sean alguna cosa chica, fíjate, yo creo que eso es... Ahora, insisto, cuando hablamos siempre de poder y de las debilidades que tienen, es porque de verdad hay una debilidad estructural que está, o sea, no tiene dónde afirmarse el gobierno, porque nunca lo tuvo, porque desde el primer día no tuvo dónde afirmarse. Si cuando uno, en los seminarios hemos hecho la historia, uno ve los hitos, no ha habido. Entonces, lo que podría haber sido, de hecho, exitoso termina siendo en contra. Entonces, bueno, uno podrá, quizás no tiene sentido, una discusión media bizantina, porque cuando uno empieza a mirar, por supuesto que hay condiciones de contexto, pareciera que en realidad le echa la culpa al empedrado y que no eres autocrítico. Cuando, bueno, también solamente hablas de razones externas, o sea, internas, bueno, evidentemente hay contexto. Aquí ¿Dónde está ahí? Claro, claro. Sí, es una discusión bien maniquea y a nivel Sí. de opinión pública, súper maniquea. Sí. Sí. Ahora, la única cosa que te puedo decir, Darío, la única cosa que sí te puedo asegurar, incluso periodísticamente, te puedo asegurar que si es que la verdad no sale, tú vas a encontrar prácticamente 2 veces al mes situaciones distintas del mismo caso. Claro. Sí. Sí. Sí, no, o Y sea, la cosa va a quedar así, poniendo una paletada arriba de la otra. ¿Cuál es la verdad, Fernando? No, la verdad es que la verdad, en primer lugar, es judicial, porque tienen que haber aquí responsables de eso. En segundo lugar, hay que reconocer de que el sistema estuvo vulnerado intencionalmente para conseguir plata y que no existe relación entre las platas que se dieron a las distintas fundaciones y el resultado práctico de lo que las fundaciones hicieron con las platas. Pero eso hay que decirlo. bueno, perdona, es como la entrevista que dio hace poco Daniel Andrade, y es como, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo te he dicho? La excusa agrava la falta. O sea, no, nosotros no fuimos a pedir corrupción, me vinieron a ofrecer y yo incluso Me la dije, vinieron a ofrecer. sí, pues yo Claro. dije, oye, pero nosotros no hacemos alcantarillado, pero vos dale, Pero vos dale. vos dale. Entonces es como, no, heavy. Y además que, bueno, ahí donde uno ve el nivel de lealtad ¿De es qué muy están precaria. hechos? Sí, Claro. claro. Alberto siempre Sí. saca a colación el ejemplo y está bueno, está bien caracterizado lo que pasó con Cruz, con Carlos Cruz, que se la comió Sí, toda, incluyendo Capacha, ¿cachai? Entonces, ahora bueno, claro, nuevamente vamos a los contextos.
Longueira no trató a Lagos como, no sé, pues trata esta oposición a Boric. Ni también es cierto como trató la Sí, oposición a Bachelet. Yo creo que ahí sí, en esos temas como blandos, dando muy duro, con la expresidenta, todo, desde el copete, sí, o sea, todo. todo. Absolutamente irresponsable, sin fuentes, Sí, sin una acusación clara tampoco, digamos. sí, sí, Era al nivel del Cawin. sí. Oye, ayer se supo el desafuero de la diputada Cordero, lo comentamos hoy día en la mañana con la Ale, tiene un nivel anecdótico, porque ella, digamos, ha buscado su perfil en ese lugar, en un lugar más bien bizarro, pero fíjate que lo que queda, y ahora lo estaba mirando hace un ratito atrás, ya ayer Renovación Nacional como partido de alguna manera le da un apoyo, de hecho no la saca la bancada, hay fisuras internas, hay algunos sectores que están pidiendo que eso suceda, pero el sector mayoritario que conduce el partido no lo da. Hoy día, de hecho, fueron interpelados por el presidente, por Boric, y reaccionó Renovación Nacional diciendo que te crees, digamos, que mal tono. O sea, efectivamente hay, vamos a decirlo así, una defensa corporativa, no 100%, pero hay una defensa corporativa. Eh, a puertas de los 50 años, y pensando en lo que de alguna manera han sido las razones que tienen a María Luisa Cordero, a la doctora Cordero, en este desafuero, eh, algo más, algo más que decir, algo más que agregar respecto a este extraño rol de esta diputada y estas palabras impresentables, recordemos, respecto a que en realidad Fabiola Campillay, la senadora, no estaría completamente ciega, cosas que de verdad uno supera cualquier cosa que uno pudiera imaginar. ¿Cómo lo ven? ¿Qué se puede comentar? ¿O en realidad está solamente en el lugar de lo anecdótico? Ale, Fernando, ¿cómo lo ven? No, yo no creo que sea anecdótico, porque, digamos, uno puede descartar a María Luisa Cordero por varias actitudes o caricaturas de su conducta, pero el hecho es que es una parlamentaria de la República y, digamos, respecto de capacidades intelectuales o las que sea, no es la única con las características de ella. Entonces, eh, creo que es grave que la aguja del tema político se haya transformado a, a, a la verbalización de prejuicios que tienen no solamente visos de ser verdaderos, no les importa que sean verdaderos ni falsos. Lo que importa es denigrar a la otra persona. Se pierde cualquier posibilidad de debate, es simplemente descarte del adversario político con un tipo de media. Y creo que el problema no es la existencia de la doctora Cordero en sí, sino que, tal como tú decías hoy, la existencia de un partido que no se atreve a poner mala cara porque le sirve. Mm, Ese nivel de oportunismo político que no sé cuánto le reditúa a la larga, creo que va dejando muy mala impresión en el camino, pero circunstancialmente en este momento sirve a Renovación Nacional para tener a alguien que apela a los discursos más odiosos. Pero yo no sé si eso, incluso desde el punto de vista del utilitarismo político, no sé si les reditúa, porque ese nicho que existe y que es muy rebelde a cualquier convencimiento democrático, no va a crecer. Siempre va a ser el mismo y probablemente en el largo arco de la historia va a tender a la disolución. mm. Fernando. Mira, yo conozco mucho a la doctora María Luisa Cordero. Ella fue una persona que fue descubierta para lo que podríamos denominar la televisión por mi esposa, que era productora de la red. Y encontró a esta persona y la llevó a la red y funcionaba muy bien, una persona muy directa, con conocimiento médico, con conocimiento psiquiátrico, y era, para los programas que hacía la Paula, eran extraordinariamente potentes. Y
yo tenía buena relación con la doctora Cordero porque encontraba que ella era una persona que ponía temas que nadie ponía, llamémoslo así, en la televisión, que tenían que ver con la lógica psicológica, psiquiátrica. Cuando se pasa a la política, la doctora Cordero, yo creo que ella hace un cambio y lo digo sin, por cierto, menospreciarla, porque creo que es una persona bien competente en su ramo, en la psiquiatría, pasa a un área que no conoce y que tiene que conocer y que cree que funciona de una manera y que cree que 2 o 3 alaridos, 3, 4 gritos hacen que se te prendan los reflectores y estés arriba del escenario y eso termina conspirando con básicamente su imagen, porque ella hace 3 o 4 intervenciones en algunas oportunidades que son todo lo que tú necesitas en televisión para que la gente considere que la verdad no tienes ningún valor humano presente. Pero aún así, yo creo que en esta pasada de lo que estamos conversando, la doctora Cordero es parte, no solo a ella, sino que a varios de un grupo de parlamentarios que establecen su comunicación sobre la base de, llamémoslo así, la interpelación irrespetuosa. Está lleno de parlamentarios así, que ellos, como tienen fuero, pueden decir lo que quieran de otras personas y decirlas de la forma más fuerte imaginable. Y más aún, yo siempre he creído que esas personas, no sé si de la doctora Cordero estoy hablando, pero estoy hablando de otras que tú les dices, oye, pero creo que estás equivocado, y en vez de decirte, no estoy equivocado, te sacan a tu familia, lo que tú hiciste la última vez, bueno, la cuestión acá allá, te mancillan el apellido, bueno, y toda la cuestión, porque te pasan la planadora 10 pueblos más allá. Esas personas son personas débiles. Son personas que tienen una inseguridad brutal y por lo tanto cada vez que ellos son sacados a tratar de ser, de que dialoguen o que contesten preguntas de ese tipo, la forma de vencer su timidez, su miedo patológico es atacar. Y creo que la doctora Cordero ataca mucho más de lo que debiera. Ella tiene bastante más conocimiento psicológico, bastante más cultura histórica psicológica como para necesitar convertirse en alguno de estos otros personajes que, muertos de miedo porque no los consideran genios, la única alternativa que tienen es atacar. Ella no necesita atacar. ¿Y aquí atacó? Y aquí se puso en el lado fácil de la discusión, en el lado más simple. Sabéis que te saco la cresta y como yo tengo un diploma respecto de la mentalidad del ser humano, créeme que gratis te estoy auscultando psicológicamente para decirte lo que te estoy diciendo y creo que eres una mierda. Eso me parece a mí que menoscaba totalmente lo que ella había hecho para llegar al Congreso y se compara con algunas de las peores personas que existen en ese Congreso o que han existido en ese Congreso y que tienen un miedo tan brutal de que no los consideren genios o genias que cada vez que alguien los critica, la única respuesta que tienen es, bueno, atacar el 10% más porque tienen que defenderse, porque tienen pánico de entrar a la cama en la noche y decir, pucha, Diego, no me consideraron todo lo brillante que soy. ¿Sabes qué? A mí me pasa que comparto la dimensión que plantea, incluso como en términos como de liderazgo, como personales, pero yo me resuena, quizás porque uno ya estamos, lo hemos dicho ya en las últimas semanas, uno entra en la recta final de la conmemoración de los 50 años,
que tiene, uno entendería que en un país tiene una importancia de cómo uno empuja, de cómo uno, 50 años tiene ahí una figura, es como que ya cierra, porque ya después de los 50 años paulatinamente empiezan ya a desaparecer físicamente los actores de una época. Entonces, yo creo que es otra señal más de cuán mal entramos y cuán mal vamos a pasar por estos 50 años, pase lo que pase en términos de hito, no sé qué. Porque una de las cosas clave en derechos humanos, junto con la verdad, junto con la justicia, junto con la reparación, es la idea de la no repetición. Eso ocurre para agentes del Estado, en el caso de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero también, y eso está en la génesis de lo que pasó en Chile en 1973, en un sentido mínimo civilizatorio, de humanidad, pero de verdad, o sea, como mínimo, respecto a los líderes de un país. Quienes están en el Congreso son líderes de un país. María Luisa Cordero es líder, es una de las lideresas de este país, de los centenares, digamos, que de ese grupo que lidera, en este caso desde el Poder Legislativo. Entonces, una frase como esta, no respecto a septiembre del 73, sino respecto a octubre del 2019, pero respecto a lo mismo, agentes del Estado actuando contra un civil indefenso. Y eso, la manera en que lo hace, fíjate que no puedo dejar de ligarlo. Entonces uno dice, entonces cuando de repente algunos, ya incluso sectores políticos en la derecha, dicen, no, por supuesto, no estamos de acuerdo con las graves violaciones. Ya cada vez se fueron, jamás en el año 90 todavía no decían golpe militar, jamás no hablaban de dictadura, ya después de algunos, los primeros 5 o 10 años después, ya algunos le empezaron a nombrar dictadura. Después algunos hablaron de violaciones sistemáticas de derechos humanos, ya, y en fondo, en la medida que ya no les fue pasando tanto la cuenta, Era fueron llegó a decir cómplices pasivos, digamos, justamente, que sí. quizás fue el momento máximo, porque Y más fue después, más allá. sí, y después ya ha venido el recular, ¿eh? El reflujo. Entonces, cuando uno escucha a María Luisa Cordero diciendo eso, personaje bizarro, extremo, anecdótico en un cierto sentido, pero blindada por su partido, no en el sentido que la apoyen ni le hagan fiesta, pero blindada igual, y por lo tanto además siendo útil, yo lo decía hoy día en la mañana, María Luisa Cordero, si se presenta a la próxima elección, no haga ninguna duda que va a aumentar su caudal de votación. Porque le está hablando a esa fanaticada dura que dice, esta es la que dice las cosas por su nombre, en realidad sí, yo creo que no es ciega esa, no sé qué se hace, para ganar, cuántos gana, cuántos millones. Entonces, eso es terrible. Y eso a mí me resuena muy fuerte, insisto, en esto, ya llegando a los 50 años del golpe, a lecciones que la sociedad chilena, como sociedad chilena, por supuesto, somos, pero como sociedad en su conjunto, tan claramente muy lejos de ser aprendida. Eso sí me parece no para nada anecdótico. Sí, pero Sí, yo, y yo, me yo parece que además es un acto de falta de amistad cívica, como se decía antes, de nuevas generaciones, porque María Luisa Cordero no estaba en la extrema derecha en los tiempos de la UP. Es gente que se ha ido Sí, haciendo heavy de eso. extrema derecha con el tiempo. Sí, pues, porque yo contaba hoy día en la mañana, yo la conocí a ella como directora del hospital psiquiátrico y era una mujer considerada en ese momento de centro izquierda. Ella nos dio una entrevista en el Plan B a propósito del caso Spinac para decir que había que creerle a Gemita Bueno, y ese fue nuestro titular. Doctora Cordero, hay que creerle a Gemita Bueno. Después tuvo una reunión con Jovino Novoa y mágicamente cambió de opinión sobre Gemita Bueno y aparentemente respecto de todo lo demás también, y con el tiempo ha ido haciendo un tránsito cada vez más a la derecha, pero no a la derecha con argumentos, no con argumentos de yo creía esta cosa, me doy cuenta que estoy equivocada, ahora creo esta otra cosa, sino que como parte de una camada de bufones que salen a extremar posiciones sin argumentos. No hay argumentos, es puro grito, Mm, puro ruido disonante. mm. mira, yo por último te digo, la doctora Cordero me ha dicho cosas brutales a mí, públicamente. Y yo nunca le he contestado. Creo que, te repito, la doctora Cordero fue un activo nuevo que llegó a la discusión pública con todas sus características, con todas sus situaciones, eh, pero que yo encuentro que es valioso que salga porque ese tipo de persona con lo que piensa y como dice las cosas existe.
existe y crea, como dice muy bien la Ale, crea la posibilidad de que mucha gente la siga y la considere. Por lo tanto, me parece perfectamente legítimo el que se presente a candidata al Congreso, si es que gana, gane y diga lo que ella piensa. El tema es que lo que uno piensa y dice tiene consecuencias. Y últimamente, aparentemente, con la lógica de que una persona tiene libertad de expresión por derecho propio, se da la sensación de que uno no puede cuestionar lo que se dice. Una cosa es que tú digas una cosa y otra cosa es que lo que tú estés Claro, que todo el diciendo, mundo se quede callado, claro. claro, y que lo que tú estás diciendo sea no solamente cierto, sino que además tenga sentido lógico. Lo mismo pasa bajo esa lógica con alguien que es terraplanista y dice que la Tierra es plana porque, chita, nunca la hemos visto, que todas las veces que la hemos visto esférica son fakes. Bueno, tú puedes contestar eso, pero no, y puedes dejar que la persona lo diga porque hay libertad de expresión. Pero otra cosa totalmente distinta es que tú contestes. Y yo creo que a la doctora Cordero hay que contestarle cuando ella comete cosas que no corresponden. Solo que creo yo, y esta es mi opinión personal, no sé si la Ale, que también ha estado en la misma, coincide, cuando tú sales de la tele como personaje, en cualquier circunstancia, cuando sales de la tele de personaje, casi te granjeas una suerte de carné natural para decir cualquier cosa sin que te cuestionen. Kevin. Y yo creo que la gente tiene todo el derecho a cuestionar a las personas, incluso si es que las ven todos los días en un noticiario o las ven todos los días como interpeladores en un programa de opinión. Y desde ese punto de vista no tienes una estatura mayor por el hecho de que estuviste 4 años en un canal. Bueno, qué bueno que la senadora Fabiola Campillay haya tomado una decisión que siempre es compleja, porque la posibilidad que incluso capitalice, o sea, veamos a Trump, mientras más juicios le tiran, mientras más pruebas hay para iniciar esos juicios, mientras más condenas va a empezar a recibir, o sea, su apoyo aumenta. Y esa es parte, digamos, de una ecuación muy compleja, que efectivamente hay que calibrar. Pero bien lo que dice Fernando, lo que dice Ale, por la verdad. Oye, para ir cerrando, fíjate que hace minutos atrás, quizás todavía no lo han visto, o quizás sí, si están por ahí con el celular, hace minutos nomás, la bancada de republicanos confirmó que el próximo lunes presentan acusación constitucional contra Giorgio Jackson. La presentan y tiene fecha, lunes 14 de agosto. La quinta acusación que se presenta contra este gabinete, 4 fallidas, recordemos que en la última, hace muy poquito, con Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, quedó bien magullada a la derecha, pero seguramente estaban viendo quién era el que asumía el liderazgo de esto, lo asumió republicanos, y pareciera, digamos, que al menos algo de agua en la piscina en este minuto hay, digamos, vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero claramente los próximos días la pauta se va a concentrar seguramente en esto, y le va a poner foco. En una de esas, capaz que sea ganancia para el gobierno, yo creo que esa es parte del tema, sacarlo Claro, judicial y ponerlo en la Cámara. Sí. Pero bueno, ¿pasará algo? o sea, lo que yo veo es que hay una estrategia para encarajinar el ambiente y hay una estrategia judicial clave cuando tú tienes mucha plata y muchos abogados, que es presentar y presentar indicaciones, téngase presente, ya, te haces parte, te gastas toda la plata en eso. Si lo que te importa es marcar presencia y no necesariamente ganar el juicio. Y yo creo que la derecha también tiene un espacio estrecho para hacer proposiciones políticas de largo aliento, porque por un lado está concentrada en el tema de cómo se va a resolver la Constitución, y eso también le pone el mismo signo de interrogación que tuvo el gobierno al comienzo. ¿Cómo se va a comportar el gobierno después de? Y la derecha está en este minuto en esa espera.
¿Qué pasa con la derecha si se rechaza el proyecto de constitución? ¿Qué pasa si se aprueba? En esa espera no hay mucho espacio para una actitud política propositiva. Y tampoco hay mucho espacio de conducta política propositiva en el Parlamento porque ya sabemos que nuestro sistema es presidencial. Entonces, ¿qué queda? Joder. Mm. Entonces, jodamos con querella. En la misma UDI el otro día me causó gracia porque dijo que había nombrado un equipo de investigadores a lo largo de todo Chile para investigar todas las fundaciones como si la UDI fuera una especie de defensoría Del pueblo. política del pueblo. Digamos, no sé si un partido político tenga las capacidades para iniciar investigaciones de ningún tipo, sobre todo teniendo tanto tejado de vidrio. Con los alcaldes. Entonces yo creo, claro, con los alcaldes, Financiamiento ilegal de la política. con el financiamiento ilegal de la política, que esto fue ayer en términos históricos. Pero ese es como el espacio que encontraron para hacer política, es la guerra de las declaraciones y el periodismo político, digamos que estamos también, y nos incluyo a nosotros, porque nadie logra extraerse completamente de esta marea, estamos todos los días comentando lo que alguien dijo, de que alguien dijo, pero qué es lo que pasa en realidad, no sabemos. Sí, bueno, o sea, de hecho todo este tema de las fundaciones debiera dar, uno lo dice, pero lo dice como la pasada, debiera permitir, qué sé yo, abrir también cómo es el financiamiento de lo público, la importancia de estas instituciones, queremos otro formato, cuáles son las complejidades, o solamente vamos a meterle más cortapisas para que finalmente también la persona que de repente recibe un candy, un regalito, el niño, no sé qué, tenga que firmar el comprobante, 3 fotos de registro y no sé qué, tiene que ir a... Porque finalmente eso pasa también, cuando tú pones barreras para atajar cualquier tipo de financiamiento, muchas veces lo que Le terminas gastan la plata afectando en contadores. es, pero totalmente, eso lo hemos hablado varias veces. Pero uno lo dice, pero obviamente uno sabe que no. Ahí está Alematus dando instrucciones a un costado diciendo ya me queda poquito, ya dijo Darío que era el último tema. ¿Alguna palabrita sobre esta acusación constitucional? ¿Algún tufo, don Fernando Paulsen? ¿Se da cortina el ministro, no? Yo creo que las acusaciones constitucionales, cuando ya superan históricamente los 20 o 25 en los últimos 10 años, son parte de algo que nadie debiera extrañarse que venga. Porque al final tú ya transformaste algo que era excepcional históricamente en una rutina. Cuando todo te falla, te acusa constitucionalmente. Lo peor que te puede pasar es que te la rechacen, pero queda registrado en Wikipedia y en todas partes que te acusaron constitucionalmente. Bueno, será la estrategia. Y republicanos liderando. O sea, en eso, digamos, bienvenida a la Claro, realidad. por ahora también tiene el beneficio de los niños que vienen saliendo del colegio. Todavía no han ejercido públicamente, todavía no Republicano. han agarrado el báculo. Entonces, Sí, para lo que les dure, digamos. sí, sí. Habrá que ver la trastienda. Hay algunos medios especializados en los partidos de derecha, hay que mirarlo, para ver en los próximos días qué nivel de acuerdo o desacuerdo hay al interior de propios republicanos. Recordemos que en el último tiempo se han empezado a saber que en algunas cosas está Kast en una y de repente algunos consejeros en otra, los propios diputados en otra, y en la relación con Chile Vamos, porque, bueno, hay que ir mirando cuáles son las claridades de su estrategia. Jóvenes, no tan jóvenes, va a ir pausa en lo de Macario, ¿no? Yo tengo dudas porque voy a tener que, probablemente me tiene que decir mi hija si tengo que ir a llevarla a Valparaíso o no. Ah, ya, ok. Ya, tenemos más rato una cosita con Macari. Lanza su libro, en realidad, hace como 3 meses que está ahí circulando. Ya tenemos ediciones piratas y todo, pero va a ser ahí ¿A qué hora es? 7:30. 7:30. Hoy. Hoy. ¿O no te invitaron? Hoy, qué Sí, feo. no, sí me invitaron y me llamó, pero tengo que ir a mi hija. No tengo que llevarla a ningún lado, tengo que hablar con ella, pero son las 6:08. ¿A qué hora es? ¿A las 7:30? Ahí, ¿Dónde? estáis rompiendo la magia del podcast. No te puedo decir en vivo dónde es porque parece que es como un lugar secreto. Ya te lo digo. Apenas cortemos la transmisión, te lo digo. Ya. Creo. No sé, no quiero cagarla. Porque le pusieron cordón. Yo el único problema es que tengo que estar a las 9:30, a más tardar en CNN,
y si es que me alcanzo a tomar un Negroni entre ese plazo, ya sería pagado. Estamos pagados. Ya, yo te voy a avisar al tiro y nos vamos. ¿Qué? Se Ya. cayó Aburrimos a la Matu, no sé qué pasó, se Se cayó. fue a tomar un Negroni más rápido que yo. Sí, y no es que apagó la cámara, se salió, para que lo sepan. Ya. Podcast especial, Alberto Mayor en reuniones para sobrevivencia, nosotros aquí haciendo el aguante, se fue la Matu, quedamos Paulsen y yo y nos vamos de Macari. Ya, un abrazo, nos Chao. vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Fernando. Bye.